a la clase espejo del día de hoy. Profe Karina, la ponemos en forma de presentación, por favor. Claro. A ver, ahí está ya en forma de presentación. Ujú. Vale, muchas gracias. Bueno, como había dicho, darles las gracias por aceptar esta invitación a esta clase espejo. La idea es compartir e intercambiar conocimientos con la Universidad Internacional de Ecuador y la Universidad del Sino, de la cual yo hago parte. Entonces, pues de verdad que muy agradecida de que estén todos hoy presentes. Voy a dar inicio haciendo la presentación de los ponentes del día de hoy. Profe, la siguiente, por favor. Tenemos hoy a la profesora Karina Pazmiño, que es la coordinadora de la Escuela de Nutriología de la Universidad Internacional del Ecuador. Ella es licenciada en Nutrición Humana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster internacional en Nutrición y Dietética Aplicada, especializado en Tecnología Alimentaria y Nutrición de la Universidad de León, España. Magíster en Nutrición y Dietética de la Universidad Central del Ecuador. Educadora en Diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes. Auditor líder externo de ISO 22000 y un doctorando en Nutrición y Ciencias de los Alimentos interuniversitario, Universidad de las Islas Baleares y Universidad de Granada, España. ¿Y quién les habla? Mi nombre es Claudia Rocío Rueda, yo soy coordinadora de investigaciones de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Sino, nutricionista dietista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en docencia universitaria de la misma universidad, especialista en nutrición clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Tengo un máster en envejecimiento y salud de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, España. Sin más preámbulos, quiero presentarles, profe, la temática que vamos a manejar el día de hoy. Son 10 temas, ustedes se imaginarán que es una temática bastante amplia. Trataremos de ser breves y de hacer énfasis en los temas que son de interés para nosotros como nutricionistas. Lo vamos a hacer de manera intercalada, como para dar un poquito más de dinamismo a la presentación. Entonces dará inicio la profe Karina con el primer tema que ustedes ven ahí a su izquierda. Adelante, profe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Claudia. Yo voy a abarcar los siguientes temas. Una breve explicación de la enfermedad y su relación con el sistema inmunológico, la microbiota, ácidos grasos esenciales. Voy a hablarles también del tamizaje nutricional, las herramientas utilizadas, la prescripción dietética de manera general, recomendaciones en paciente contagiado no hospitalizado y recomendaciones según el ciclo de vida para la mujer gestante, en la lactancia, en el adulto mayor, niño y población sana. Además, vamos a abarcar temas que tienen que ver con el sistema inmune y los micronutrientes, la valoración del estado nutricional, la prescripción dietética en pacientes hospitalizados, recomendaciones en paciente crítico hospitalizado y recomendaciones para enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, condiciones de susceptibilidad. Voy a dar inicio a mi tema realizando una breve explicación de la enfermedad y su relación con el sistema inmunológico. Primero, ustedes conocen que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como una pandemia mundial. Aunque ya existieron algunos casos en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, que es un virus con genoma ARN de cadena simple y positiva, que tiene una homología del 80% con el SARS-CoV, de ahí su denominación, y un 96% de homología con el coronavirus del murciélago, a quien podríamos atribuir su origen. Ahora nosotros sabemos que es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a los seres humanos
y que el reservorio aún es desconocido. Durante el siglo XXI, los virus han ido evolucionando con un fin. El fin es infectar a los seres humanos. Así tenemos que en el 2002 aparece SARS-CoV, en el 2012 el MERS y en el 2019 el COVID. ¿Cómo se da la vía de transmisión? Todos lo conocemos cuando el ser humano expulsa pequeñas gotículas microscópicas que miden aproximadamente 5 micras al hablar, al toser, al estornudar. Estas gotitas infectadas pueden caer en las mucosas de otras personas e infectarlas. Aún no existe evidencia de una transmisión aérea y tampoco de una transmisión orofecal. Lo que sí conocemos es que el virus puede durar 4 horas en una superficie de cobre, 24 horas en el cartón y de 2 a 3 días en el plástico y en el acero. Por ende, las medidas de protección individual, las medidas de higiene y a la vez el distanciamiento social son claves en el manejo de esta enfermedad. Con respecto a los síntomas de la COVID-19, el virus tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días. En esos días no se presentan síntomas. Los síntomas comienzan a aparecer desde el día 5 y duran aproximadamente 12 días. Ahora, los síntomas van a variar dependiendo de la edad de la persona, de patologías previas que ésta tenga. Pero ¿cuáles son los síntomas más característicos? Tenemos la fiebre, fatiga, malestar, pérdida del olfato, del gusto, mareo, diarrea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, sobre todo en el adulto mayor y en personas que tengan el sistema inmunológico comprometido. Pero hemos escuchado que muchos jóvenes adultos han fallecido a causa de la COVID-19. Esto podría deberse a la tormenta de citoquinas. Quiero explicarles un poquito esto. Miren, cuando en nuestro cuerpo ingresa un agente extraño, sea un virus, una bacteria, nuestro cuerpo se prepara para la infección y comienza a secretar una serie de sustancias, entre ellas las citoquinas. Esto a primera vista sería algo positivo porque sabemos que algo está pasando en nuestro cuerpo y vamos a enfrentarlo. Pero, ¿qué sucede cuando no apagamos esta tormenta? Puede ocasionar un desorden multisistémico y ser fatal, causar la muerte. Incluso en pacientes que están en cuidados intensivos, se está midiendo la interleuquina 6. Este valor, si está alterado, sería un pronóstico de evolución del paciente para conocer qué pacientes requieren ventilación mecánica. Los síntomas entonces se clasifican en comunes y graves. Comunes tenemos a la fiebre, malestar en general, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta. Y graves tenemos a la fiebre, neumonía, insuficiencia respiratoria y aguda. Ahora, ¿qué papel juega el sistema inmunológico con la enfermedad? Primero, el sistema inmunológico es una barrera integral en el ser humano. Nosotros tenemos dos barreras, una barrera innata y una barrera adaptativa. En la inmunidad innata actúan células como los neutrófilos, macrófagos. Estas células derivan en una cascada de procesos inflamatorios que ayudan a contener una infección y a promover la curación, la recuperación y el regreso al equilibrio del cuerpo. Con la inmunidad innata nosotros nacemos, esta no tiene memoria. En el caso de la inmunidad adaptativa, comienzan a actuar los linfocitos T, los linfocitos B
y responden a estímulos inflamatorios, citocinas, y principalmente a la presentación de antígenos con los que crean anticuerpos y como consecuencia se activan, proliferan y se diferencian. Esta inmunidad la obtenemos con el desarrollo, con la exposición y tiene memoria. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación entre el sistema inmunológico y la nutrición? Y hay una relación directa. Si una persona tiene un estado nutricional adecuado, un equilibrio entre macro y micronutrientes, ¿puede contagiarse de la enfermedad? Sí, sí puede contagiarse de la enfermedad si no tiene todas las medidas del caso que hemos hablado, pero la sintomatología será leve, al contrario de una persona que tenga su sistema inmunológico comprometido. Ahora, yo quiero hablarles de la microbiota y el sistema inmunológico. Aunque vamos a conversar con Claudia de varios nutrientes que tienen una relación directa con el sistema inmunológico, ella abarcará la vitamina C, la vitamina D, el zinc, que tienen vasta evidencia científica. En este caso, yo quiero hacer énfasis a la microbiota y el sistema inmunológico. Miren, la microbiota hace relación a los microorganismos que habitan en nuestro organismo, bacterias, arqueas, eucarias, que nos proporcionan metabolitos, que nos proporcionan estímulos inmunes, pero a la vez fomentan la salud intestinal y orgánica. Entre el huésped y esa microbiota debe haber una interacción biológica, es decir, una simbiosis. Esta interacción biológica puede ser positiva o negativa. ¿Qué pasa cuando ocurre una disbiosis? Es decir, una alteración de la microbiota y que se ha visto en pacientes con COVID-19 que están en cuidados intensivos, que tienen una alteración de la microbiota intestinal. Entonces trae como consecuencia enfermedades autoinmunes, entre ellas asma, enfermedades gastrointestinales, intolerancia al gluten, enfermedad del hígado, aparición de diabetes, sobrepeso y obesidad. Hemos visto que se ha establecido la asociación entre la microbiota de la nariz y de la garganta con la duración de los síntomas de la COVID-19 y que la microbiota respiratoria tiene un papel importante y fundamental en la salud humana. Ahora, ¿de qué depende la microbiota? Bueno, la microbiota la obtenemos al nacer y esta depende de varios factores, del parto que haya tenido la madre, sea un parto natural o por cesárea, de la alimentación del neonato, una lactancia materna o cuando se introduce la fórmula y de factores genéticos, como les explicaba. Pero parece ser que los probióticos, estos microorganismos vivos que solemos encontrar en las leches fermentadas, podrían influir en el sistema inmunitario mediante productos como metabolitos, componentes de la pared celular, ADN, logrando efectos inmunomoduladores. Ahora, se ha visto también que los probióticos podrían causar la apoptosis de estas células T inflamatorias. Con esto quiero aclarar algo. No hay un nutriente que nos prevenga de la enfermedad y no hay un nutriente que ayude a tratar la enfermedad. Lo que estamos hablando es que estos nutrientes tienen una relación directa con el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Hay otros nutrientes también que tienen una relación directa con el sistema inmunológico, entre ellos los ácidos grasos esenciales y los polifenoles, ya que ejercen efectos importantes en el sistema inmune, podrían promover la reparación de las lesiones al mejorar el microambiente y proteger las células del epitelio alveolar y preservar la función del pulmón durante la infección con SARS-CoV-2. Quiero explicarles primero de los polifenoles. Los polifenoles encontramos en frutas, en vegetales
y se ha aislado un compuesto bioactivo que se encuentra en las plantas, la metil-umbeliferona. Este compuesto solemos encontrar en apio, zanahoria, cilantro y perejil. Y este compuesto bioactivo tiene una relación directa con el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Incluso estos alimentos que les acabé de mencionar han sido incluidos en las guías nutricionales de China. Debemos alimentarnos bien para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. En cuanto a los ácidos grasos, conocemos que los ácidos grasos pues son el omega 9, el omega 3, el omega 6 y los ácidos grasos esenciales corresponden al omega 3 y al omega 6. Son esenciales porque nosotros no lo podemos sintetizar de nuestro organismo. Ahora me voy a centrar en el omega 3. Y es que al ingerir fuentes de omega 3, porque tenemos que ingerirlo porque el cuerpo no lo produce, creamos unas moléculas, los eicosanoides, que tienen varias funciones con la inflamación. Tienen una función en la cual mejora la función pulmonar, el retraso en el desarrollo de artritis reumatoide, tienen un efecto vasodilatador, entonces mientras más consumamos omega 3, vamos a poder producir estas moléculas y cumplir las funciones que les menciono. ¿Cuál es la cantidad de omega 3 que deberíamos consumir al día? Todavía están en consenso. Hay una recomendación del 0,5 al 2% del valor calórico total que deberíamos ingerir. ¿Y cuáles son las mayores fuentes? Las mayores fuentes son los pescados azules. Podemos ingerir atún, salmón, caballa, tilapia también son fuentes de omega 3. A continuación va a comentarnos Claudia la relación de los micronutrientes y el sistema inmune. Muchas gracias, profesora. Bien, es simplemente, adelante, profe, la siguiente. Para hacer una síntesis de lo que acaba de decir la profe Karina, la inmunidad innata hace referencia a la primera línea de defensa, consta de varias barreras de protección. Estas son las barreras generalmente anatómicas, fisiológicas, químicas y celulares, y como bien lo dijo la profesora, no es específica y además de eso es inmediata. Y en lo que tiene que ver con la inmunidad adaptativa, pues sabemos que no está rápida, que se puede presentar entre 2 y 3 días después del inicio del contacto con el agente infeccioso. Inicia cuando la primera línea de defensa no logra combatir ese antígeno y es cuando ya entra a generar una serie de reacciones en cadena y que terminan finalmente con la activación o la síntesis de linfocitos T y B que hacen parte de esa inmunidad adaptativa y que son las que generan memoria. Adelante, profe. Esta diapositiva, escúchenme que está como muy cargada de texto, es la copia tal cual de un documento que nos habla muy claramente de lo que es la relación entre los micronutrientes y todo lo que tiene que ver con las barreras inmunológicas. Les resalto acá la parte inferior, todas las vitaminas y minerales que están relacionados con el sistema inmunológico y que a veces cuando hablamos de requerimientos, digamos que se nos olvida la importancia que tienen dentro de la inmunidad. Entre esas está la vitamina A, la D, la C, la E, la B6, la B12, el ácido fólico, y de los minerales tenemos el zinc, el hierro, el cobre, el selenio y el magnesio. Les voy a presentar solo unos pocos de ellos, pues dado el poco tiempo que tenemos para esta presentación. Siguiente, profe. Empezamos entonces con la vitamina A. La vitamina A, y como van a ver el resto de vitaminas que voy a presentar, tienen función tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. En este caso, en la inmunidad innata, la vitamina A está encargada de la diferenciación normal del tejido epitelial. El ácido retinoico, que es una de las formas activas de la vitamina A, es esencial para la respuesta inmune a nivel intestinal, logrando un apoyo importante para la barrera intestinal, o sea que es como la primera barrera que tiene
a nivel intestinal para evitar la penetración de estos agentes infecciosos. Los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A, también tienen acciones inmunoreguladoras que incluyen la reducción de los efectos tóxicos de esas especies reactivas de oxígeno que se producen por el estrés oxidativo. Igualmente regulan el número y función de las células natural killer, contribuye a la actividad fagocítica de los macrófagos, esto en la inmunidad innata, y en lo que tiene que ver con la inmunidad adaptativa, contribuye al normal funcionamiento de los linfocitos T necesarios para la generación de la respuesta del anticuerpo al antígeno. Entonces, obviamente, darle al paciente la posibilidad de tener el requerimiento adecuado de vitamina A va a ejercer una protección importante en estos aspectos que acabamos de mencionar. En la siguiente vitamina, pues aquí realmente recogí todo lo que tiene que ver con el complejo B, porque muchas vitaminas del complejo B participan de esa integridad del sistema inmunológico. Por ejemplo, al mediar la migración de linfocitos T al intestino, es el caso de la participación de las vitaminas, de la piridoxina, que es la vitamina B6. Y el folato es esencial para la supervivencia de las células T reguladoras en el intestino delgado, y los microorganismos intestinales humanos tienen la posibilidad de usar la vitamina B12 como cofactor para diversas vías metabólicas y de esta manera apoyan así la barrera intestinal, en este caso, básicamente en la inmunidad innata. En la siguiente vitamina que ustedes van a apreciar es la vitamina E, que ustedes saben que es reconocida como un potente antioxidante. Tiene participación también en la inmunidad innata, protegiendo la integridad de la membrana celular al daño de los radicales libres. Mejora también la producción de interleuquina 2 y de los natural killer. Y en la inmunidad adaptativa mejora las funciones mediadas por linfocitos T y por la proliferación de linfocitos. Además, mejora la respuesta TH1 y suprime la respuesta TH2. Con esto, mejora esa respuesta al agresor. En las fotos ustedes pueden ver las fuentes alimentarias, no nos vamos a detener pues en aras del tiempo también. En cuanto al selenio, que también ustedes saben que participa en gran medida en uno de los antioxidantes endógenos más importantes, que es la glutatión peroxidasa, también tiene función a nivel de inmunidad innata, contrarrestando esas especies reactivas de oxígeno, y las selenoproteínas, que son las enzimas que necesitan selenio para su acción, son importantes para el sistema de defensa antioxidante del huésped, que afecta la función de los leucocitos y de los natural killer. Y en lo que tiene que ver con la inmunidad adquirida, participa en la proliferación de linfocitos T, en la función sobre el sistema humoral, especialmente en la producción de inmunoglobulinas, y mantiene el nivel de anticuerpos. La siguiente, profe, tenemos el zinc, que también ustedes habrán oído ampliamente hablar de su función antioxidante. En lo que tiene que ver con la inmunidad innata, protege también contra esas especies reactivas, no tanto de oxígeno, sino también de nitrógeno. Modula la liberación de citoquinas e induce la proliferación de las células TCD8 y ayuda a mantener la integridad de la piel y de la membrana mucosa. Eso con respecto a la innata. Y a la adaptativa, tiene un papel central en el crecimiento celular, en la diferenciación de las células inmunes, que tienen una rápida diferenciación y renovación, y es esencial para la unión intracelular de la tirosina quinasa a los receptores de las células T, necesarias para el desarrollo y la activación de los linfocitos T, y además soporta la respuesta TH1. Este zinc, ustedes saben que sus fuentes principalmente son los mariscos, las ostras, que tienen una gran cantidad de este compuesto de zinc. Lamentablemente, pues por lo menos en mi país, poco es el consumo de esta fuente esencial del zinc. Sigamos, profe. En la vitamina C, que ustedes, yo pienso que fue uno de las situaciones que se presentaron como
una bomba a nivel mundial donde la gente pensaba que la vitamina C iba a protegerlo contra el desarrollo de la enfermedad y pues realmente evidencia que nos diga que el consumo de vitamina C es igual a no padecer la enfermedad, no, realmente no está escrito, no se ha logrado esa evidencia. Lo que sí sabemos es que la vitamina C es un potente antioxidante que promueve la síntesis de colágeno y protege las membranas celulares del daño causado por los radicales libres y así apoya la integridad de las barreras epiteliales. También mejora la diferenciación de queratinocitos y la síntesis de lípidos, así como la proliferación y migración de fibroblastos. De esta manera ejerce esa función de barrera. Los niveles altos pueden mejorar los efectos antimicrobianos, por eso digamos que el boom de consumir altas cantidades de vitamina C, incluso llegué a tener conocimiento de un consumo de más de 30.000 miligramos de vitamina C, que son megadosis que superan la UL de estas vitaminas. También se sabe que hay aumento en los niveles séricos de proteínas complementarias con unas dosis elevadas de vitamina C. Además, promueve la proliferación de linfocitos, lo que resulta en una mayor generación de anticuerpos. Sin embargo, digamos que propiedades mágicas no tiene la vitamina C. Y la otra situación es que la vitamina C se autorregula a nivel orgánico. Entonces, se va a absorber solo aquella cantidad que mi organismo necesita. Lamentablemente, el resto se va a eliminar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la vitamina D, y la dejo aquí como de último en esta sección, porque de la vitamina D hay muchísima evidencia que sobre todo tiene un factor protector en el adulto mayor. Hay mucha literatura, encontré muchísimos artículos relacionados con ese efecto positivo y si ustedes alcanzan a mirar acá, este artículo publicado en la revista Nutrients habla de unas dosis, porque ya se compromete con unas dosis específicas de vitamina D, que también son dosis muy por encima de lo que normalmente consumimos. Más adelante miraremos cuáles son esos requerimientos, pero también esa vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, que es la segunda hidroxilación que se produce a nivel renal, regula las proteínas antimicrobianas, entre esas la catelicidina y la beta-defensina, que son las responsables de modificar la microbiota intestinal con respecto a lo que estaba hablando ahora la profe, a una composición más saludable y apoya esa barrera intestinal para evitar que haya penetración de microorganismos. Igualmente protege los pulmones contra la infección. Entonces, esto lo hemos conocido históricamente. Ustedes saben que por lo menos en nuestro país, no sé si en el Ecuador también, muchas de las terapias médicas o de los tratamientos para el asma y para otras infecciones de tipo respiratorio incluían el aceite de hígado y bacalao precisamente por incrementar el aporte de vitamina D. Mantiene la función de barrera epitelial renal y mejora la función de barrera epitelial corneal. Como ustedes saben, y ya lo dijo la profe también, hay susceptibilidades de algunos pacientes de que desarrollen más complicaciones que otros con COVID-19. En este caso, los pacientes que tienen, por ejemplo, comorbilidades como la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca, normalmente tienen un déficit de esta vitamina D. De hecho, se dice que en Wuhan se presentó la enfermedad en época de invierno y en época de invierno se asocian niveles bajos de vitamina D por la no exposición al sol, que ustedes saben que es la mayor fuente de la vitamina D. Promueve también el procesamiento de antígenos y reduce la expresión de citoquinas proinflamatorias y aumenta la expresión de citoquinas antiinflamatorias por macrófagos. Hace el efecto contrario, o sea que también se considera un potente antiinflamatorio. Adelante, profe. Bien, entonces vamos a ver algunas, digamos, buenas prácticas para que les vaya quedando a ustedes mensajes de toda esta información que les estamos dando. Esta es una recomendación que hace un artículo del doctor Bermúdez en la revista de Nutrición Clínica, que dice que los pacientes en estado de desnutrición, sobre todo,
deben recibir como parte de la terapia nutricional requerimientos individuales de vitaminas y minerales. Es decir, no todos los organismos requieren una suplementación de vitaminas y minerales. Solamente aquellos en donde detectemos que hay carencias es donde realmente vamos a tener que incrementar esos aportes. La suplementación de vitaminas, más allá de los requerimientos diarios, no previene la infección. Y esto es importante tenerlo claro. La infección por este virus, obviamente, ni ha sido demostrado que mejore los desenlaces en los pacientes críticos. O sea, un paciente que ya llegó a su etapa crítica tampoco va a revertir su cuadro por una suplementación de esta vitamina. En caso de carencia de micronutrientes, se debe tratar de manera individualizada, es decir, siempre identificando de manera personalizada cuál es el requerimiento individual del paciente. Gracias, profe. Muy bien, ahora yo les voy a hablar acerca del tamizaje nutricional y las herramientas utilizadas. Y el cuidado nutricional comprende un proceso sistemático, un proceso estandarizado, donde ingresan tres fases claves: la detección, la nutrición, el monitoreo y el seguimiento. Me voy a enfocar en el tamizaje nutricional. El tamizaje nutricional nos permite identificar a los pacientes que se encuentran desnutridos o en riesgo de desnutrición mediante la utilización de herramientas fáciles, sencillas, económicas, pero sobre todo validadas. En este cuadrito podemos ver la población y las herramientas utilizadas para cada población. En el paciente adulto, generalmente podemos utilizar la escala de Ferguson, el NRS 2002, el MUST. En el paciente adulto mayor, podemos utilizar el MNA Short Form. En el paciente crítico, la ESPEN nos recomienda que un paciente que se encuentra en UCI por más de 48 horas ya tiene un riesgo nutricional, y otras guías nos recomiendan utilizar el Nutri-Score. Y después de utilizar estas herramientas de tamizaje nutricional, podemos utilizar el GLIM para un diagnóstico nutricional. A continuación voy a explicar cada una de ellas. El MUST, la ESPEN sugiere utilizar el MUST sobre todo en la comunidad. Esta herramienta tiene el 95% de sensibilidad, el 80% de especificidad. En ella podemos determinar el índice de masa corporal, la pérdida de peso involuntaria en los últimos 3-6 meses, el efecto de la enfermedad aguda sobre la ingesta de alimentos en los últimos 5 días. Como les comentaba, la ESPEN sugiere utilizar esta herramienta en comunidad. Nutric es una herramienta que se la puede utilizar en pacientes críticos. En pacientes críticos, esta herramienta está basada en 6 variables, un puntaje de 1 a 6, donde la terapia nutricional agresiva podría actuar sobre estos eventos adversos. Tenemos también otra herramienta que sugiere la ESPEN, que es NRS 2002. ¿Qué es lo interesante de esta herramienta? Es que la herramienta es utilizada para pacientes hospitalizados, pero a la vez tiene un pre-screening. Es decir, en este pre-screening vamos a evaluar el índice de masa corporal, la pérdida de peso, la disminución de la ingesta y la condición crítica de nuestro paciente. Y si catalogamos que el paciente está en riesgo, debería pasar a la fase de screening o de tamizaje nutricional. En esta fase incluye una parte de la valoración nutricional y otra de condiciones clínicas del paciente. Deberíamos adicionar un punto a los adultos mayores de 70 años. Estas herramientas de screening son capaces de predecir la mortalidad, la morbilidad, la mayor estancia hospitalaria, y se realizó un estudio comparativo entre la valoración global subjetiva y NRS 2002. Y se ve que el NRS 2002 tiene un valor
predictivo mayor con un 85% versus a la valoración global subjetiva generada por el paciente. También podemos utilizar la escala de Ferguson. La escala de Ferguson es una herramienta de 3 preguntas desarrollada y utilizada en Australia para ser aplicada en todos los pacientes hospitalizados. Como es una herramienta fácil, rápida de aplicar, la cual puede ser aplicada por cualquier personal de salud, ya que tiene 3 preguntas que se enfocan en el apetito, en la pérdida no intencionada de peso, y fue desarrollada para establecer el riesgo nutricional del paciente hospitalizado. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica pues ha escogido esta herramienta, se la puede utilizar en caso de que los profesionales no puedan utilizar NRS 2002, es una buena opción. Después de que nosotros realizamos todo el tamizaje nutricional con estas herramientas validadas, podemos utilizar el GLIM. El GLIM es una iniciativa global de malnutrición donde podemos nosotros catalogar el riesgo nutricional de nuestro paciente. Si el paciente tiene un criterio fenotípico y un criterio etiológico, ya estaría en riesgo nutricional. No se diga si el paciente cumple con 2 criterios fenotípicos y 2 criterios etiológicos, el riesgo nutricional sería más alto. Dentro de los criterios fenotípicos tenemos la pérdida de peso, el porcentaje de pérdida de peso, el bajo índice de masa corporal, la masa muscular reducida, y dentro de los criterios etiológicos tenemos la ingesta de alimentos reducida o la disminución en su asimilación y la inflamación. Ahora Claudia les va a hablar de la valoración nutricional, porque previo hacemos el tamizaje nutricional para detectar a los pacientes que tienen desnutrición, que están en riesgo de malnutrición, y procedemos a la valoración nutricional. Correcto, profe. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, tengo que remitirme a la Declaración de Cartagena. Esta es una publicación de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y recordarles que fue algo que mencionó ya la profe en una diapositiva anterior, que el plan de cuidado nutricional tiene 3 tiempos. Nos dice que se debe hacer detección, se debe hacer nutrición o nutrir al paciente, y se debe hacer vigilancia, que hace, digamos, las veces de monitoreo de esa terapia nutricional que hemos implementado. Karina ya nos habló del tamizaje. Vamos entonces ahora a hablar de la evaluación del estado nutricional en el paciente con COVID-19. Esa evaluación del estado nutricional tiene que ser muy similar a la que normalmente venimos haciendo. Por eso llamo la atención sobre estos indicadores directos e indirectos que pues desde muy temprano en nuestras carreras nos enseñan que debemos tener en cuenta para hacer la evaluación completa del estado nutricional y para dar un diagnóstico como tal. Entonces, dentro de los indicadores directos tenemos los funcionales, los clínicos, los bioquímicos y los antropométricos. Estos funcionales fueron recientemente introducidos y no se tenían en cuenta porque pues no se consideraban las escalas para hacer una evaluación funcional. A raíz de la valoración global, de la valoración geriátrica integral, donde se debe evaluar la funcionalidad, pues también se incluyó dentro de esos indicadores directos. Dentro de los indicadores indirectos tenemos los psicosociales, el estado de salud del paciente, la actividad física y evidentemente los dietéticos o alimentarios. Los alimentarios. Sigamos, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, sí, el tamizaje nutricional, esa tamización debe hacerse antes de la valoración nutricional. La valoración nutricional nos dice que debe hacerse las primeras 24 horas. Es decir, se realiza un tamizaje e inmediatamente, si ese paciente está en riesgo, debe hacerse una valoración nutricional completa. Por considerarse la enfermedad COVID-19 una entidad que puede desarrollar una gravedad importante en el individuo, por sí sola, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica la ha considerado como
suficientemente criterio etiológico. Y por eso nos dice que debemos aplicar los criterios GLIM que acabo de mencionar la profesora Karina para hacer la evaluación nutricional de estos pacientes en las primeras 24 horas. Como acá nosotros funcionamos por interconsulta, pues la idea es que lo hagamos tan pronto nos llegue la interconsulta. Siguiente, profe. Entonces, como después de esa interconsulta nosotros tenemos que evaluar en qué etapa se encuentra nuestro paciente, y aquí pues muestro el continuum de la enfermedad, donde la etapa 1 es realmente el primer contacto con el virus. Entonces hablamos de una fase de la respuesta viral, una infección que es temprana y que puede estar manejada a nivel ambulatorio. Si la enfermedad progresa y ya entra en la etapa 2, que se considera que es una etapa donde ya hay un daño pulmonar, ya hay un compromiso de la función pulmonar, entonces en este momento ya pues, nos va a cambiar el panorama de intervención. Y más aún, cuando ingresamos a la etapa 3, es una etapa que se caracteriza por una hiperinflamación, por una respuesta inflamatoria, digamos, muy importante del paciente y que compromete su estado clínico. Esta etapa generalmente, si llega el paciente hasta acá, puede haber sido o estar manejado en la unidad de cuidado intensivo. Siguiente, profe. Aquí vamos a mirar lo que es de nuestro interés en este momento y es la terapia nutricional. Dependiendo, como les decía, de la etapa donde nos encontremos, entonces si es la etapa 1, infección temprana, donde podemos tener pacientes que pueden estar hospitalizados o ambulatorios, normalmente se puede realizar una tamización y un diagnóstico nutricional a través de una valoración nutricional completa. La idea es implementar consejería nutricional en este momento. Si el paciente tiene compromiso de su estado nutricional o tiene alguna otra enfermedad de base, consideraríamos la posibilidad de iniciar una suplementación oral. Y definitivamente, si el paciente ingresa en una etapa 2 o en una etapa 3, que ya nos indica que hay un inicio en la etapa 2 de dificultad respiratoria, que puede progresar hacia un síndrome de dificultad, un síndrome de distrés respiratorio del adulto o otras complicaciones, este paciente que ya ha superado esta etapa 1 y entrado en la etapa 2 y 3, se considera no necesario hacer tamización nutricional porque ya obviamente partimos de que tiene un riesgo elevado por su condición clínica y debe hacerse inmediatamente una evaluación del estado nutricional con los criterios anteriormente mencionados. En esta etapa debemos considerar si el paciente tiene ventilación mecánica invasiva o si tiene ventilación no invasiva o cualquier otro tipo de suplencia de oxígeno, dependiendo de lo que el paciente haya requerido, pues se implementará o nutrición enteral o nutrición parenteral si es fallida nutrición enteral. Ya la vamos a mirar con un poco más de detalle. Y en todas las etapas debe haber vigilancia o monitoreo de ese tratamiento o de esa consejería que hemos implementado. Siguiente, profe. Bien. Entonces, es de buena práctica, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, usar la estrategia GLIM para el diagnóstico nutricional de los pacientes que no estén en UCI. Muy bien lo dijo ahora la profesora Karina. Esto es para paciente hospitalizado, no en UCI. Cuando el paciente está en estado crítico, es importante no solo tener en cuenta estos criterios, sino que además se incluye la anamnesis en lo posible, una valoración clínica porque su condición cambia, antropometría y marcadores bioquímicos. Es más adelante lo veremos en detalle que el paciente crítico se debe establecer su aporte energético a través de calorimetría indirecta. Entonces ya como que cambia totalmente el manejo y se nos sale de esos criterios GLIM. Sigue, profe. Asimismo, y en coherencia con lo que hemos ido hablando de la importancia que tienen las vitaminas sobre la función inmunológica, es importante que nosotros realicemos un examen físico detallado para definir
cuáles son las deficiencias que nuestro paciente tiene para poder hacer esa suplementación que nos obligaría en caso de que haya deficiencia. Ustedes saben que la normalidad o normalmente como protocolo no se toman niveles séricos de vitaminas, solamente en algunos casos en específico. Así que hacer un buen examen físico nos va a definir esas carencias que nos van a determinar si realmente el paciente requiere una suplementación o no. Adelante, profe. Entonces, esta también es una declaración de la ESPEN y nos dice que los pacientes con malnutrición deben tratar de mejorar el estado nutricional, inicialmente con recomendaciones de alimentación que deben ser evidentemente por un profesional nutricionista y a partir de ahí revisar y evaluar esas carencias nutricionales para individualizar el manejo. Digamos, la clave aquí y la conclusión grande es que ese paciente malnutrido es el que vamos a tener que optimizar su manejo nutricional y suplementar en la medida en que observemos qué tipo de carencias tiene. Muy bien. Les voy a hablar un poco de la alimentación para el paciente contagiado estable en su domicilio como para el paciente hospitalizado estable. Y quiero hacer mención a una alimentación saludable. La alimentación saludable tiene varios pilares. Debe ser suficiente, equilibrada, completa, satisfactoria, segura, adaptada al comensal y al entorno, sostenible y asequible. Me voy a enfocar en la hidratación y un poquito voy a retomar lo que se explicó de los síntomas. El paciente contagiado con la COVID-19 generalmente presenta fiebre, presenta malestar, tos, por ende necesita hidratarse. Y la hidratación es un pilar fundamental en la alimentación saludable. Mínimo debería consumir 1.8 litros de agua al día, pero si nosotros vamos a ser más específicos, necesitamos dar al paciente una cantidad mediante fórmula, utilizar 30 a 40 ml por kilogramo de peso corporal. Para que esto sea más específico, así podremos dar 2.2 litros de agua a la mujer y 3 litros de agua al hombre. ¿Cómo podemos cubrir la cantidad de líquidos? Vamos a cubrir la cantidad de líquidos con el agua pura, podemos cubrir con caldos de vegetales o de carne o pescados, infusiones de té. ¿Y qué pasa con el adulto mayor? El adulto mayor generalmente tiene la sensación de sed disminuida. Entonces no podemos esperar a que el adulto mayor sienta sed para otorgar líquido. Podemos otorgar gelatinas saborizadas, neutras, con bajo contenido de azúcar. Eso podemos hacer. En el caso de los niños contagiados con la COVID-19, también podemos otorgar paletas de frutas, no obligar al niño a comer. Las frutas contienen agua, son alimentos vivos, podemos darlas bien lavadas, cortadas, eso podemos otorgar a los niños. En el caso de las frutas y verduras, tanto para el paciente contagiado en el domicilio como para el paciente contagiado hospitalizado, debe consumir frutas y verduras. Al menos 3 raciones de frutas y 2 raciones de hortalizas al día. Debemos tomar en cuenta que el paciente podría presentar odinofagia, es decir, dolor al ingerir los alimentos, o disfagia. Entonces vamos a tener que cambiar la textura de las preparaciones, realizar preparaciones culinarias de fácil digestión, entre ellas purés, cremas, frutas peladas, cortadas. En el caso de las cremas de vegetales,
podríamos otorgar un poquito de aceite de oliva para que el paciente pueda deglutir fácilmente. En el caso de los cereales integrales, de igual manera se recomienda elegir cereales integrales procedentes de granos enteros, pan integral, pasta integral, arroz integral, legumbres guisadas o estofadas. Cocinar estos alimentos para que sean fácilmente digeridos por estos pacientes. No se debe incluir ni azúcares ni grasas como la bollería o pastelería. Los lácteos descremados son recomendables para los adultos. ¿Cuáles son los lácteos que debe consumir? Un yogur natural, el kefir, no los que tienen grandes contenidos de azúcar o que son saborizados. Debemos recordar que las leches fermentadas, como les había comentado, contienen estos microorganismos vivos, los probióticos, que tienen un efecto favorable en nuestra microbiota intestinal. Pero no solo los lácteos nos refuerzan el sistema inmunológico, es una dieta variada, es una dieta rica en frutas, en hortalizas, en productos integrales, además de leches fermentadas, yogures, lo que contribuye a una microbiota intestinal saludable. Carne se recomienda consumir de 3 a 4 veces a la semana. La carne roja una vez a la semana, tomando en cuenta que el paciente puede presentar disfagia, dolor de garganta, y yo tendré que modificar la textura de las preparaciones. Pescado de 2 a 3 veces por semana por el omega 3, preferir pescados que sean ricos en omega 3, huevos de 3 a 4 veces por semana. Preferir entonces consumir pollo, pavo, pescado y evitar embutidos, fiambres y carnes grasosas. Consumir los frutos secos, almendras, nueces, semillas de girasol, de calabaza. Hay que optar por estos alimentos, pero si el paciente, nuevamente les repito, tiene problemas con la deglución, posee odinofagia, voy a tener que cambiar la textura de las preparaciones. Hay que evitar que los frutos secos sean fritos o que tengan altos contenidos de sal y azúcar. Perfecto. Ahora Claudia les va a hablar de la prescripción dietética en el paciente hospitalizado y las fórmulas que vamos a utilizar. Bien, este cuadrito pretende resumir las recomendaciones que las diferentes sociedades científicas encargadas pues, de definir estos manejos nos presentan en la evidencia científica. Entonces vamos a tener acá 3 fuentes: ESPEN, la CIENUD y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Esta CIENUD es el Comité Internacional de Consensos y Estandarización en Nutriología del Perú. Entonces tiene una muy buena revisión y pues está en consonancia con lo que las otras sociedades científicas muestran en la evidencia. Entonces vamos a mirar en cuanto a la estimación calórica. Lo que nos dice la ESPEN es que debemos hacer calorimetría indirecta, que es la mejor forma, es una forma mucho más exacta de determinar ese gasto energético del paciente. Sin embargo, nos da la opción de que si no es posible hacerla, se utilicen ecuaciones predictivas. Asimismo, la CIENUD nos dice que debemos utilizar también ciertas fórmulas como Harris y Benedict, como Mifflin, Saint-Georges, y cualquiera de esas, siempre y cuando al iniciar el soporte nutricional o los cálculos de nutrición enteral, vía oral o parenteral, se utilice el 70% del valor que nos den esas fórmulas, considerando que siempre nos van a sobreestimar el aporte calórico. Y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica está muy a favor de la calorimetría indirecta en lo posible. En cuanto al requerimiento calórico, entonces, más o menos todas las sociedades científicas nos dicen que debe ser no tan hipercalórico. Vamos a ver que se manejan entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de peso. En los adultos mayores de 65 años que tienen comorbilidades, se espera
un manejo inicial con 27 kilocalorías por kilo de peso, que van a ir incrementando dependiendo de la tolerancia que vaya teniendo y de, obviamente, el monitoreo que vayamos haciendo de su evolución. Se utilizan 30 kilocalorías por kilo de peso al día en pacientes con multimorbilidad y con bajo peso. Entonces ya aquí empezamos a ver que se aumentan un poco las calorías, pero no tan significativamente como habíamos visto previamente que se utilizaban para el paciente con bajo peso. Igualmente sugiere dar 30 kilocalorías por kilo de peso día en el adulto mayor y ajustado dependiendo del estado nutricional. Entonces, siempre que recuerden que vemos el plan de cuidado nutricional, empezamos por una tamización, una evaluación nutricional, después nos planteamos objetivos nutricionales y definimos los requerimientos. En este momento, pues nos están diciendo que debe ser individualizado dependiendo de la condición del paciente, de su actividad física y del estado de la enfermedad y la tolerancia misma del soporte que estemos implementando. Sugieren en desnutridos alcanzar 30 kilocalorías de forma gradual, ¿sí? Sobre todo en los muy desnutridos para evitar entrar en este síndrome de realimentación que sería gravísimo en ese momento para el paciente. Las fórmulas del CIENUD y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica más o menos nos dicen lo mismo, entonces entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de peso. En el paciente obeso sugieren manejar 25 kilocalorías por kilo de peso al día, pero teniendo en cuenta el peso ajustado. Y en los mayores de 65 años con comorbilidades o polimórbidos, 27 kilocalorías de acuerdo también con lo que nos plantea la ESPE. Y en el paciente polimórbido y desnutrido, fíjense que no sobrepasa las 30 kilocalorías por kilo de peso al día. ¿Qué nos dice adicionalmente la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica? Que en el paciente críticamente enfermo no se debe exceder el 70% de los requerimientos en los 3 primeros días. O sea que vamos a manejar una dieta hipocalórica para este tipo de pacientes. Y progresivamente, a través de los días, se va a llegar a el 100% de sus requerimientos. En cuanto a proteínas, vamos a manejar 1 gramo por kilo por día en pacientes mayores y se ajusta dependiendo de las condiciones especiales, pero como mínimo vamos a dar como punto de partida 1 gramo por kilo. En pacientes hospitalizados, cualquiera, siempre más de 1 gramo por kilo por día de proteína. Igual, el consenso, pues no se sale mucho el CIENUD de este requerimiento, habla de un enfermo estable que puede ser el de la etapa 1 con 0,8 a 1 gramo por kilo, en el paciente en estado crítico 1,2 a 2 gramos por kilo y que no es nada diferente a lo que conocemos. En adultos mayores 1 gramo por kilo, asegurar como mínimo este gramo por kilo. Y en la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica nos dice que estos pacientes que ya están en manejo de UCI, 1,3 gramos por kilo por día, y en el adulto mayor polimórbido llevarlo hasta 1,5 gramos por kilo por día. Aquí tenemos que hacer una consideración con respecto a los pacientes que tienen falla renal y que, digamos que se elevan sus azoados, pero que independientemente si su condición es crítica, se debe manejar la proteína que el paciente requiera para enfrentar esa respuesta metabólica y ese estrés que en este momento le está generando la enfermedad. En cuanto a carbohidratos y grasas, las 3 entidades hablan de una relación 70-30 si el paciente no tiene deficiencia respiratoria, pero si el paciente está ventilado, tenemos que aumentar el aporte calórico a partir de las grasas y prácticamente grasas y carbohidratos se equiparan en aporte calórico. Y en lo que tiene que ver con vitaminas y minerales, evidentemente, como les había comentado antes, suplementar en pacientes desnutridos, evidenciando esas carencias a través del examen físico que ya hablamos. Adelante, profe. Y estos son los requerimientos de micronutrientes con los que se está comprometiendo o se están comprometiendo estas guías.
Entonces, fíjense que el requerimiento normal, por ejemplo, de vitamina C, que suele estar entre 60 y 75, ya nos recomiendan 200 a 2000 miligramos al día. En cuanto a vitamina D, pasa de 12 microgramos, inclusive hasta 100 microgramos. Y en la vitamina Hola, E, Marlencita. lo mismo. Casi que son megadosis de suplementación, pero insisto, sí y solo si el paciente lo amerita por estado carencial. En pacientes sanos no se recomienda este tipo de suplementación. Digamos, profe. Hola, Marlene. Bien. En cuanto a la prescripción dietaria en paciente con COVID hospitalizado, pues indudablemente la primera opción sería la vía oral. Si el paciente pues lo puede hacer sin ningún problema, lo podemos ofrecer una vía oral de acuerdo a esa dieta CESA que nos presentó ahora la profesora Karina. Y si el paciente definitivamente no llega a ese requerimiento 100% con la dieta vía oral, tenemos que pensar en una suplementación que nos permita llegar al 100% de sus requerimientos. Para eso, nos recomiendan suplementos nutricionales orales, ¿sí? Generalmente que aporten 400 kilocalorías y 30 gramos de proteína. O sea que estamos estimando que más o menos el paciente pueda consumir entre 70 y 75% de sus requerimientos a partir de la vía oral y se suplementa el resto para lograr el 100%. Y esta suplementación debe evaluarse periódicamente porque puede ser o que el paciente ya consume el 100%, entonces ya no requeriría el producto, o que el paciente definitivamente disminuya de manera considerable su ingesta y tendremos que reevaluar qué tipo de soporte implementamos en este momento. Siguiente, profe. Y en el paciente crítico con COVID-19, la recomendación es iniciar el soporte enteral en las primeras 24 a 48 horas, o sea, hacer un soporte nutricional enteral temprano, que debe ser de inicio gradual para prevenir el síndrome de realimentación y sobre todo cuando el paciente de pronto ha tenido un periodo de ayuno importante, y más aún si está desnutrido. Y generalmente acompañado de comorbilidades, ¿no? El soporte nutricional enteral debe ser considerado según el tipo de soporte ventilatorio. En esta imagen vemos el paciente en posición prona. Se sabe y ya está completamente comprobado que la posición prona no contraindica el soporte nutricional enteral. Se puede ofrecer garantizando que el paciente tenga una postura más o menos de 30 grados y que ojalá esa infusión sea por debajo de sus metas, pero recordemos que la posición prona tampoco va a durar mucho tiempo en el paciente. Entonces, más o menos 48 a 72 horas este paciente va a estar con ese aporte del 70% de requerimientos que nos sugiere la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica que manejemos los 3 primeros días en UCI. Vamos, profe. Bien. Perfecto, esto es algo que ya les había comentado. Solo tomar en cuenta que la primera vía siempre va a ser la oral. En el caso de que nosotros no podamos cumplir al menos con el 70% de los requerimientos nutricionales del paciente, deberemos optar por un suplemento nutricional que nos provea 400 kilocalorías al día y al menos 30 gramos de proteína al día. Ahora, es importante también las medidas que el paciente hospitalizado estable lleve fuera de casa. Recordemos que el paciente debe estar en confinamiento y al igual que el resto de pacientes, tratar de cumplir con una actividad física, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de protección para no propagar al virus. El soporte nutricional, como hemos conversado, primero, aquí tenemos un algoritmo. Primero, realizamos la detección del paciente con malnutrición por medio de las herramientas validadas de tamizaje nutricional.
Realizamos después el cálculo de requerimientos nutricionales, otorgamos una alimentación saludable, otorgamos una terapia nutricional, vemos la posibilidad de un suplemento nutricional cuando no se cubran al menos el 70% de los requerimientos. Pensaremos en dar una nutrición enteral en el caso de que el paciente amerite el consumo de esta nutrición enteral y también deberemos analizar el caso de los pacientes para una nutrición parenteral. En el caso del paciente crítico, aquí directamente ya Claudia nos va a comentar de este tema. Vale. Entonces, ¿cuál sería el abordaje nutricional en el paciente con COVID-19 y en estado crítico? Vamos a tener varias opciones dependiendo de la posibilidad y de la clínica que nos presente el paciente. Entonces, si el paciente no está intubado, su compromiso pulmonar no es tan complejo, podemos usar una dieta vía oral o una dieta más suplementación. Y si es necesario, modificar texturas en caso de que el paciente tenga complicaciones como disfagia, por ejemplo, sobre todo en los adultos mayores. Si la vía oral no es posible por alguna razón, entonces debemos utilizar el soporte nutricional enteral por sonda. Esa sonda, la punta debe estar en estómago. Sabemos que no hay ninguna diferencia teóricamente entre alimentar al paciente a estómago o de forma distal. Y sabemos las complicaciones que tiene dejar una sonda distal porque pues si se ubica a ciegas, lo más probable es que sea difícil garantizar que la punta quede en yeyuno. Entonces normalmente utilizamos soporte nutricional enteral por sonda a estómago. El problema está cuando el paciente probablemente tenga una gastroparesia porque tiene como comorbilidad una diabetes de más de 10 años. Ustedes saben que como complicación surge la gastroparesia y eso contraindicaría la alimentación enteral a cámara gástrica. Entonces habría que avanzar esa sonda y alimentarlo a yeyuno. Pero puede existir la posibilidad de que el paciente no tenga un intestino apto para alimentarlo por esta vía, ya sea porque hizo un ilio, porque tiene vómito, porque, bueno, cualquier otro tipo de circunstancias, dependiendo de sus comorbilidades, nos hace pensar en una nutrición parenteral. Y lo que quiere decir esta figura es que en ningún momento el paciente se va a quedar desprotegido del soporte nutricional. Siguiente, profe. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con este tipo de ventilación, que es la ventilación no invasiva, ustedes saben que esta máscara tiene que adherirse muy bien a la piel, nariz y boca, de tal manera que no permita fugas. Esto podría demorar el inicio de la nutrición enteral temprana. Primero, pues porque la sonda va a ser difícil ubicarla y evitar que tenga fugas para poderlo ventilar adecuadamente. Con este tipo de ventilación, el paciente sufre de aerofagia porque pues frente a la presión del oxígeno que le está llegando, puede deglutir aire que dilate la cámara gástrica y esta puede ser una de las causas por las cuales el paciente intolere la nutrición, vomite, y eso sería gravísimo teniendo esta máscara de ventilación no invasiva. Entonces, si prevemos que se prolonga el uso de la nutrición enteral, indiscutiblemente tenemos que implementar un soporte nutricional que puede ser periférico. Tampoco la máscara dura mucho tiempo si la máscara no surte efecto. Si no llega a las metas de oxigenación que se espera, se cambia por una ventilación mecánica invasiva. Entonces ahí ya nos permitirá el paso de una sonda y volver a utilizar el intestino para poder hacer la alimentación debida. Siguiente, profe. Entonces, cuando los pacientes tienen ya soporte ventilatorio, ventilación mecánica invasiva, se debe iniciar la nutrición enteral por sonda, ya sea nasogástrica o ya sea orogástrica, dependiendo como del protocolo de la institución. En algunas instituciones se prefiere que sea orogástrica.
Si el paciente está en posición prona, como les había dicho anteriormente, no contraindica la nutrición, solamente hay que manejarla mucho más gradual e ir monitorizando la tolerancia que tenga. Si no hay buena tolerancia, pues utilizamos la sonda transpilórica en caso de que haya, digamos, intolerancia a la nutrición gástrica. Siguiente. Definitivamente, las sociedades científicas nos conminan a que esa estimación energética se haga por calorimetría indirecta. Sin embargo, pues no siempre está disponible. Entonces, lo que se utiliza si determinamos esa estimación energética por fórmulas es que ese paciente tenga una nutrición hipocalórica, es decir, que con base en las fórmulas no se exceda el 70% de ese requerimiento energético que nos da por fórmula. Después del tercer día, cuando ya hemos evaluado tolerancia, se puede progresar entre un 80 y un 100%. Bueno, y aquí lo que nos dice es que con esas ecuaciones predictivas volvemos a enfatizar en la nutrición hipocalórica y es más, mire que aquí nos dice que debe mantenerse por debajo del 70% del aporte energético, inclusive por una semana. Si logramos tener calorimetría, en el tercer día ya podemos llegar entre el 80 y el 100% de su aporte. Y nos sugiere un aporte proteico de 1.3 gramos por kilo por día y teniendo en cuenta que en el paciente obeso se debe realizar peso ajustado para la estimación de esos requerimientos. Veamos, profe. Esta es la fórmula de peso ajustado. Entonces, tenemos el peso ideal, más hay que hacer una resta entre el peso actual y el peso ideal y multiplicarlo por 0,33. Esto es como un ajuste al 33%, o sea, la tercera parte del exceso es lo que vamos a tener en cuenta para poder calcular requerimientos sin que vayamos a causar una sobreestimación de esos requerimientos. Siguiente, profe. Y algo muy importante, nosotros estamos hablando de un aporte proteico por encima de 1 gramo, 1.3 o 1.5, inclusive hasta 2 gramos por kilo, sobre todo en pacientes de UCI, pero esa proteína que se le da suele ser mucho más efectiva si logramos que incluso el paciente estando en UCI haga actividad física. Entonces, hay instrumentos que en este momento se están utilizando para que incluso ese paciente que está postrado en la medida de lo posible y obviamente direccionado por un terapeuta físico, implemente actividad física para que haga síntesis realmente de proteína muscular, disminuya pues el agotamiento, la fibra muscular que está catabólica en ese momento y se pueda mantener con el aporte de proteína que le estamos dando. Entonces, esto que prácticamente no se hace en ninguna unidad de cuidado intensivo, sí es importante generar la inquietud para que empiece a implementarse. Entonces, tenemos este continuo, en esta cadena, donde empezamos a ofrecer al paciente soporte nutricional enteral a cámara gástrica, pero si hay una intolerancia, podemos manejar el soporte enteral postpilórico y si finalmente no logramos utilizar el intestino, vamos a tener que utilizar nutrición parenteral y que es una indicación que se hace muy individualizada dependiendo, digamos, de la condición de comorbilidad y de estado nutricional del paciente. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones del soporte nutricional enteral? Entonces, esto sí lo tenemos que tener claro porque a veces insistimos en este tipo de soporte y lo que vamos a causar en el paciente es prolongar en los tiempos de ayuno por intolerancia. Entonces, mientras el paciente tenga shock, esté en shock no controlado y los objetivos hemodinámicos y de perfusión tisular estén insatisfechos, no estén en metas, no se puede alimentar por vía enteral. En los casos no controlados de hipoxemia, hipercapnia o en acidosis potencialmente mortal, este tipo de pacientes tampoco requiere en ese momento, su prioridad es el soporte nutricional enteral. Si les digo, ni siquiera el soporte nutricional parenteral, porque en ese momento los nutrientes pueden generar en el paciente un efecto totalmente contrario.
Este es un paso que el paciente debe superar lo más rápidamente posible. Y considerar bajas dosis en shock controlado con líquidos o vasopresores, es decir, un paciente que tenga un shock séptico, pero que responda a la hidratación y que esa hidratación le pueda mejorar la perfusión distal. En ese paciente podemos empezar a implementar soporte nutricional enteral como estímulo trófico. Y ese estímulo trófico, recuerden que lo que nos va a prevenir es translocación bacteriana y nos va a mantener la integridad del enterocito, que finalmente es el que de alguna manera nos va a mejorar la tolerancia posterior a la nutrición enteral. Bien. Simplemente para recordar, esto es en paciente crítico. Recuerden que estamos hablando de paciente en UCI. Igual tenemos estos días de estancia en UCI, donde en el primer día, si tenemos calorimetría, vamos a empezar con el 30% del valor calórico total que nos ofrece esa calorimetría, y si no la tenemos, nos recomiendan manejar 20 kilocalorías por kilo al día, mantenerlo durante las primeras 24 a 48 horas y eran aumentando progresivamente entre el 50 y el 70%, de tal manera que al cuarto día ya lo tengamos en el 100%. Recuerden que nosotros, otros tipos de pacientes en cuidado crítico, que no tengan esta condición hemodinámica tan importante, podemos llevarlo incluso en el mismo día al requerimiento total. Y se mantiene la recomendación de 1.3 gramos por kilo, perdónenme, aquí me equivoqué, por día, y debe ser también progresivo. Dos cosas importantes acá: la meta de glucemia entre 108 y 144 miligramos por decilitro. Por encima, esta glucemia nos puede generar aumento de morbimortalidad. Y siempre monitorizar triglicéridos, electrolitos, sobre todo fósforo, potasio y magnesio, para determinar síndrome de realimentación en estos pacientes. Adelante, profe. Cuando el paciente ya ha pasado su periodo de ventilación mecánica y es extubado, hay que tener en cuenta si el paciente tiene algún tipo de alteración a nivel orofaríngeo por la presencia del tubo. Entonces, si hay una disfagia en el paciente, es importante empezar la vía oral con cambio de texturas que pueda ser fácilmente tolerada por el paciente. Si definitivamente consideramos que la deglución no es segura, optar por la nutrición. ¿Esto por qué? Porque hemos visto que si insistimos en la vía oral en el paciente, puede haber un riesgo de reintubación por esas broncoaspiraciones silentes que generalmente se causan en el paciente con disfagia orofaríngea, sobre todo en los adultos mayores, y eso pues obviamente nos va a incrementar también la mortalidad en el paciente. Bien. Este es un algoritmo, profe, yo no sé si me puedas colaborar allá con la lupa para ubicarla sobre los espacios. La lupita que está por aquí debajo en el Power. Oh. No aparece. No. Bueno, profe, voy a intentar explicarlo. Es simplemente un algoritmo que nos plantea la SEMI-SIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Crítica y las unidades coronarias, nos plantea este modelo, este algoritmo que realmente es muy práctico de aplicar. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Se consigue muy fácilmente en internet. Simplemente ustedes le dan SEMI-SIUC, el algoritmo para tratamiento nutricional en COVID, y aparece ese algoritmo. Entonces nos dice que si el paciente está en ventilación mecánica invasiva o es un paciente resucitado, entonces si esto es así, lo vamos a llevar por la vía de la nutrición enteral. Sí, perdóneme, si el tubo digestivo funciona, vamos a utilizar la vía enteral. Si no funciona, la vía parenteral. Y empieza a desglosar paso a paso. No lo voy a explicar porque en aras del tiempo, pues ya estamos sobre el tiempo, pero se los recomiendo porque realmente que es muy práctico
para usarlo en la unidad de cuidado intensivo? Perfecto. Yo les voy a hablar de las recomendaciones de cada ciclo de vida con respecto al COVID-19. Primero, el embarazo y la COVID-19. Miren, la mujer que está contagiada en estado de gestación va a presentar los mismos síntomas que una mujer contagiada que no está en estado de gestación. Va a tener malestar en general, tos, fiebre. Ahora, no existe ninguna evidencia científica de transmisión vertical del SARS-CoV-2, es decir, que no hay ningún indicio de que este virus tenga la capacidad de trasladarse desde la madre hacia el feto. Estos estudios fueron realizados en madres que se contagiaron en el tercer trimestre del embarazo. Deberíamos ver los estudios de las madres que se han contagiado en el primero o en el segundo trimestre. Eso todavía no conocemos. Ahora, los expertos en China han sugerido que las madres también deben someterse a un tamizaje nutricional para conocer cómo está el estado nutricional de la madre y si alguna de ellas se encuentra en riesgo de malnutrición. Aún así, la madre debe alimentarse de una manera sana, seguir las recomendaciones de alimentación para la mujer gestante, no olvidar consumir sus suplementos de ácido fólico, de hierro y además si la madre presenta fiebre, deberemos aumentar en un 13% el gasto energético basal, tomando en cuenta también que debemos aumentar las kilocalorías dependiendo del trimestre en el que se encuentre la madre. Quiero hacer énfasis en esto porque todavía falta más evidencia científica. Aún así, lo que se ha podido detectar es que los niños que han nacido de madres contagiadas, algunos de ellos han nacido con sufrimiento fetal por el estrés que ha sufrido la madre. En cuanto a la lactancia, nosotros conocemos cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y es que las madres confinadas pueden seguir amamantando, porque no se ha aislado el virus en la leche materna ni en el líquido amniótico, pero también se conoce que la leche materna no transmite la enfermedad. Entonces, tranquilamente desde el primer día, las madres pueden dar de lactar tomando en cuenta todas las precauciones del caso, utilizando mascarilla, utilizando guantes y lavándolos frecuentemente, lavándose las manos, desinfectando todos los instrumentos que van a utilizar en la lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna va a fortalecer el sistema inmunológico del bebé, por ende es muy recomendada. Durante los 6 primeros meses de vida tiene que ser de manera exclusiva. En el adulto mayor también es un grupo vulnerable que podría contagiarse de la enfermedad. Por ello, necesitamos cubrir sus requerimientos nutricionales. Necesitamos primero cubrir la cantidad de proteína, ya que podría existir una pérdida de masa muscular. ¿Cómo cubrimos este 1.1 gramos por kilogramo al día, que es lo recomendable para el adulto mayor? Podemos cubrir con 1,5 tazas de leguminosas, frijol, chocho, lenteja, 60 gramos de alimento de origen animal, como el pollo, pescado, queso fresco, 2 tazas de leche descremada o yogur. También con esa cantidad podríamos cubrir el 1.1 gramos por kilogramo de peso corporal al día para este grupo de población. En cuanto a los carbohidratos, sí vamos a sugerir que se limite la ingesta de carbohidratos simples, evitando pasteles y productos procesados. Cubrir la fibra es primordial para mejorar el tránsito intestinal. Consumir 3 porciones de verduras, 2 porciones de fruta y a la vez cubrir la cantidad de líquido.
aplicando la fórmula 30 ml por kilogramo de peso. Así el adulto mayor debería consumir como mínimo 1000 ml de agua, tomando en cuenta lo que les había comentado. El adulto mayor tiene la disminución en el reflejo de la sed y no vamos a esperar a que el adulto mayor sienta sed para otorgar líquido. Hay que procurar una exposición diaria de al menos 15 minutos al sol, ya que el adulto mayor que está en confinamiento podría tener un déficit de vitamina D y por ende estar comprometido su sistema inmunológico. ¿Cómo yo puedo fortalecer el sistema inmunológico otorgando antioxidantes? Primero, si yo tengo que cubrir 75 miligramos al día en mujeres de vitamina C y 90 miligramos al día de vitamina C en hombres, lo puedo cubrir tranquilamente con una naranja, con medio mango, con 2 guayabas. Si debo cubrir 12 miligramos de licopeno, este potente antioxidante que nos previene de un sinnúmero de enfermedades, lo puedo cubrir con 3 tomates, con una rebanada de sandía o con 4 guayabas. Si debo cubrir 15 miligramos de vitamina D, lo puedo hacer con un puño de almendras. Si debo cubrir 55 microgramos al día de selenio, lo puedo hacer con 85 gramos de salmón o camarón. Lo importante es seguir las directrices de una alimentación sana y manejar todas estas recomendaciones. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto de este tema, sino justamente Claudia, hablarles de las recomendaciones para enfermedades crónicas, en diabetes, en sobrepeso, en obesidad, en enfermedades cardiovasculares. Gracias, profe. Yo creo que este tema, y pues así lo manejé, no nos daría para otra conferencia de otras 2 horas como mínimo. Entonces voy a recoger la información. Aló, Claudia. Aló, Claudia. No sé si fue que se detuvo o qué pasó ahí, pero no veía avanzar la presentación. Ujú. ¿Desea que le vuelva a colocar la Por presentación? favor, por favor. Solo ya son 2 cositas para finalizar, pues en aras del tiempo. Bueno, profe, no pasa nada, dejémoslo así, tranquila. Si quieres, damos por finalizado y damos un espacio más bien para las preguntas, para que puedan intervenir las personas que asistieron. Si acaso tienen alguna pregunta, con mucho gusto eh, Ujú. estamos para colaborarles. Claro, claro que sí. O todo quedó muy claro. Podrían hacer las preguntas en el chat. Quizás. Sí, también. De todas maneras, la intención con la sesión de hoy pues era generar inquietudes respecto al manejo de esta enfermedad. No se los podemos dar todo en este tiempo. Quedan las fuentes bibliográficas para que ustedes profundicen en el tema y pues obviamente si nos da la oportunidad en un futuro cercano volver a tomar el tema tratando las enfermedades crónicas, que fue lo que quedó pendiente. Claro, claro que sí, con mucho gusto. No sé si algunos de los participantes tengan alguna duda, alguna inquietud.
La dieta neutropénica. Digamos que, pues desde lo que yo te puedo decir, no, en este momento no tendría ninguna importancia. Lo que sí necesitamos es que eh, esos alimentos que ofrezcamos tengan todas las características de bioseguridad. Entonces, no debemos encasillar la dieta neutropénica para un paciente en específico. Realmente es una recomendación que debe ser amplia para todos los pacientes. Entonces, pues en ese orden de ideas todos requerirían una dieta neutropénica. No es que no tenga importancia, pero la importancia radica en que debe ser ofrecida para todos las mismas características de bioseguridad de los alimentos. No sé, profe Karina, si te quieras complementar. No, justamente lo que usted menciona es correcto. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Bueno, si no es así, profe, muchísimas gracias No, por aceptar esta participación. Realmente espero que haya sido muy enriquecedora para nuestros estudiantes y pues que podamos repetir esta actividad porque realmente este intercambio de conocimiento creo que podemos sacarle muchísimo provecho, igual los estudiantes también. ya, perfecto, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos realizar otra clase de esta manera porque es muy enriquecedora para todos, para los estudiantes, sobre todo que se están formando. Nuevamente, Claudia, muchísimas gracias, igual a las autoridades de tu universidad y esperamos estar Muchas en gracias a contacto ti. pronto. ¿Ya? Chao. Claro que sí, muy amables a todos por la Muchas asistencia. gracias. Gracias.